Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano, con tu hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez, desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. Sin más preámbulos, comenzamos. Escucha atentamente mi voz y pon atención a lo que te estoy diciendo. Tal vez el día de hoy llegaste con un problema de enfermedad, un problema en el trabajo, un problema en la escuela, con un dolor de pierna, de cabeza, qué sé yo, cualquier problema que tú tienes hoy. Quiero decirte que no te preocupes, porque Dios está contigo. Y desde el momento que tú estás aquí, estás caminando y estás viviendo bajo la protección de Dios. ¿Qué es lo que sigue aquí? Que tú no te sueltes de la mano de Jesucristo, porque de esta manera tú permanecerás bajo la cobertura y el abrigo de nuestro Dios Todopoderoso. Hay algo muy importante, mételo en tu mente, que si tú estás bajo la cobertura de Dios y estás agarrado de Jesucristo, la solución a tu problema, a tu necesidad, a lo que tú tengas, está a la puerta. Tal vez Dios no ha solucionado esa situación porque te está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba tu fe y la capacidad que tienes como cristiano. Pero Él está contigo, Él está conmigo. Él ha prometido estar con nosotros siempre y nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Presta mucha atención a la palabra de Dios, porque probablemente hoy Dios, a través de su palabra, usando a su siervo, lleve a ti un consuelo para tu alma. Llegue a ti una fórmula en cómo tú puedas solucionar tus problemas. El día de hoy, aprovechando que tengo tu atención, quisiera que analizaras un poco, ahí sentado como estás, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. La palabra de Dios dice ahí, dice: escucha atentamente la profecía. O sea, escucha atentamente la palabra de Dios y no la desprecies, no la deseches. En su momento retén lo bueno y desecha lo malo, y permite que el Espíritu de Dios entre en tu vida y te llene de paz, seguridad, de tal manera que ponga un sello en ti, para que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en una nube en el día de su regreso, nosotros estemos preparados. Por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, tú estás aquí recibiendo palabra de Dios. Teniendo ya tu atención en su totalidad, quiero que sepas que Dios está hablando a tu vida y que Dios está contigo, que tú no estás solo, que cuentas con la protección y la ayuda de Dios. Ahora, ¿qué significa esa porción bíblica que leímos de Tesalonicenses? Que como cristiano, cuando llegue la palabra de Dios a ti, la examines. Esto es como cuando alguien te sirve un platillo, un pescado asado. Te lo sirve con todo y espina. Lo que corresponde de ti es sacarle la espina, tirarla a la basura, porque eso es basura, y comerte lo que te va a sustentar tu cuerpo físico. Bueno, la palabra de Dios es un platillo que el predicador pone para que tú seas alimentado. Pero en medio de esa palabra de Dios, el predicador a veces infiltra cosas que no están basadas en la palabra de Dios, y esta es lo que conocemos como la basura. Tú retienes la palabra de Dios y desechas la basura. Te voy a poner un ejemplo. El predicador te dice: amado hermano, la Escritura dice: esfuérzate y sé valiente, y yo siempre estaré contigo. Esa es palabra de Dios. Pero hace un énfasis y dice: en cierta ocasión, hermanos, yo caminaba a la orilla de un arroyo y accidentalmente resbalé y caí al arroyo, pero por misericordia de Dios yo estoy bien y por eso le doy gracias a Dios. Tenemos ahí la espina y la carne. La carne te fortalecerá, te ayudará físicamente, y la espina, si te la comes, te dañará. ¿A qué me refiero con esto?
que tú retén la palabra de Dios que te dijo, esfuérzate y sé valiente. Esa es palabra de Dios, llévala a tu corazón, en tu vida y ponla por obra. Y el otro ejemplo que Él te puso, solo tómalo como un ejemplo, porque a final de cuentas es basura. ¿Por qué te digo eso? Porque el que yo te hable de mi persona, el que te hable de mis logros, de mis propósitos, el que te hable de otras personas, o de lo que hizo aquel y lo que hizo el otro y el otro, eso es basura. Lo que a ti te va a llenar y te va a sustentar es la palabra de Dios. Y lo que yo te hable de ti, de referente a la palabra de Dios, es un sustento para tu alma. Entonces, has examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Cómete el pan sólido y desecha la basura. Bendito es el Señor. Ahora que ya estamos claros con eso, yo quisiera pedirte que nos trasladáramos ahora al libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a leer esa porción bíblica para entrar directo en el tema. El tema de hoy se titula, vamos a hablar un poco acerca de la historia del apóstol Pablo. Bendito es el Señor. Abre tu escritura en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a leer del 1 al 6. La Sagrada Escritura dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta, autorización, en contra de las sinagogas que estaban en Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo Pablo ya con aquella orden dada por los fariseos, en el camino, aconteció que al llegar a la altura de un lugar llamado Damasco, repentinamente le rodeó un rayo de luz que provenía del cielo, y cayendo a tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo: he aquí, dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, dice, es dar golpes contra el aguijón. Entonces Pablo, temblando y lleno de miedo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Vamos a hablar un poco acerca de la conversión y la historia de Pablo. Un poco porque su historia es muy, ahora sí, extensa. Pero vamos a hablar solo un poco. Y ya sabe que de lo poco siempre se saborea mejor. Bendito es el Señor. Entonces, el apóstol Pablo, como usted ya conoce su historia, ejercía una persecución férrea, rigorosa, terrible en contra de los cristianos, porque él equivocadamente defendía sus ideales a como le habían enseñado. Él había sido enseñado por sacerdotes y fariseos que todo aquel que no respetara la ley y que fuera en contra de la ley tenía que morir. Esto era lo que él sabía, lo que le había sido enseñado, y por esto Pablo, el apóstol, actuaba de esta manera. Cabe mencionar que él no estaba bajo las órdenes de los romanos. Aunque los romanos eran beneficiados por las acciones de Pablo, realmente lo que lo impulsaron a hacer todo esto en contra de los cristianos fueron los mismos hebreos. Los mismos sacerdotes y fariseos, guardadores de la ley, lo instruyeron, lo prepararon y ellos mismos lo impulsaron como un verdugo en contra del cristianismo. Bendito es el Señor. Entonces, el apóstol Pablo con estos ideales hacía persecución a los cristianos. Pero ahí está el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, poniéndose enfrente y ahora sí que deteniendo a aquel varón que quería destruir la obra que nuestro Señor Jesucristo había organizado en esta tierra antes de que Él ascendiera al reino de los cielos.
algo muy hermoso, y es donde usted debe reflexionar, debe pensar. Por eso le decía yo al principio que Él nunca nos ha dejado, que Él nunca nos ha desamparado, que Él siempre ha estado con nosotros, ausente en el cuerpo, pero en el espíritu. Jesucristo vive entre nosotros siempre, pendiente de todas nuestras necesidades, nuestros problemas, pendiente de qué necesitamos, qué queremos y de todas las cosas. Él está con nosotros. En medio, dice, yo he prometido que en medio de donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dicho por Jesús, ahí estaré en medio de ellos. A veces se nos olvida y perdemos la confianza y dejamos de creer que realmente Él está con nosotros. Nos vamos un poquito a la historia para que usted entienda un poco lo que le estoy diciendo. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó y iba a ascender al Padre, estuvo frente a una mujer llamada María Magdalena y le dijo: mujer, ve y reúne a los demás y diles que en breve tiempo, como dije, yo voy con ellos, pero primero tengo que ir a mi Padre. Voy a mi Padre, luego regreso y voy a estar con ustedes. Ve y reúnelos, le dijo a María Magdalena. Esta historia usted la encuentra en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 17, el libro de Hechos 1, 3, versículo 3. Entonces, nuestro Señor Jesucristo subió al Padre antes de comenzar 40 días, rectificando todo lo que le había enseñado a sus discípulos, o es a saber, a sus apóstoles. Fue al Padre. Cuando Él regresó, la Escritura dice que anduvo 40 días y 40 noches con sus discípulos, enseñándoles y dándoles las últimas encomiendas, y que era lo que Él quería realmente que hicieran, que era ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y que todo aquel que creyera en Él, en su muerte, en su resurrección, en su sacrificio, sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Fueron una de las últimas palabras que Él dijo cuando ya ascendía al Padre después de 40 días. Pero físicamente ascendió al Padre después de 40 días, pero Él no nos abandonó, porque vino el Espíritu Santo, pero no vino nada más el Espíritu Santo, también Él vino y anduvo en la tierra. Hasta esta época, Él sigue entre nosotros. No le vemos, pero si le buscamos, podemos sentir su presencia. ¿Por qué razón le digo esto? Porque nuestro Señor había pasado un aproximado de 7 a 10 años cuando el apóstol Pedro fue metido en una cárcel. Habían pasado más de 7 a 10 años que él se había ido al cielo físicamente, cuando los apóstoles todos fueron encarcelados. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos, en una noche, nuestro Señor llegó en figura de un ángel y que rompió las cadenas de aquellas cárceles y fueron liberados. Estoy hablando de los apóstoles y estoy hablando individualmente también del apóstol Pedro. En esto te lo dice en el libro de Hechos 12, del 1 en adelante, el libro de Hechos 5, 18, 20. Ahí estaba, después de 7 años, después de 10 años, ahí estaba nuestro Salvador haciéndose presente. No los había abandonado. Posteriormente, sobre esa misma fecha, entre 7 a 10 años, fue cuando Saulo de Tarso fue alcanzado por el Señor y fue traído a las plantas de Jesucristo nuestro Señor, para que ahora, después de servir a aquellos guardadores de la ley, después de servir a aquel imperio romano, después de servir a aquellos sacerdotes que buscaban su conveniencia propia, después de todo esto, Él iba a dejar de prestar su servicio a ellos y ahora iba a hacerse siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo decía: porque no fui llamado de hombre, fui llamado por nuestro Señor Jesucristo para servir en el ministerio.
Pero habían pasado 7 a 10 años cuando estos acontecimientos. ¿Qué nos hace pensar esto? Que Él jamás nos ha abandonado, que Él siempre ha estado con nosotros hasta la época actual. Siempre ha estado con nosotros, bendito es el Señor. Entonces, el libro de Mateo 18:20, ¿qué dice? Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí lo dice en Mateo. Jesucristo mismo dijo, yo estaré ahí en medio de ellos. ¿Y de qué estaba hablando? De un futuro, el día que Él físicamente no pudiera estar con nosotros, pero en el Espíritu, Él estaría con nosotros. Todo aquel que escucha la palabra de nuestro Padre, Dios, y la pone por obra, dice que nuestro Padre nos amará. El libro de Juan 14. Nuestro Padre nos amará y que vendrá y morará en nosotros, y también nuestro Señor Jesucristo, dice, porque mi Padre vendrá y entraremos a Él y haremos morada con Él. Entonces mi Padre vendrá y entraremos a Él, está hablando nuestro Señor, y haremos morada con Él. Entonces Él siempre ha estado con nosotros. Lo que nos ha faltado es tener un poco de fe para poder creer que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Vamos a hablar un poco acerca de quién era Saulo de Tarso antes de llegar a las plantas de Jesucristo. Porque ese es el tema en el cual estamos enfocados, en conocer un poco acerca de la vida y el llamado de Pablo de Tarso. Sus padres de Pablo eran de origen hebreo, o sea, conocidos como judíos, eran de la tribu de Judá. Pero el año 27, que ellos cayeron bajo la esclavitud de los romanos, estoy hablando del año 27 antes de Cristo, que el pueblo hebreo cayó bajo la cautividad de los romanos por un emperador de nombre Julio César Augusto. Muchos de los hebreos fueron esparcidos y corrieron por miedo de X circunstancias. Entonces, ¿qué sucedió? Que los padres de Saulo, que aún no nacía, salieron de ahí de la tierra de Judá y se trasladaron a una pequeña ciudad conocida como Tarso, que en la actualidad esa ciudad se conoce como Turquía. Cuando usted escuche hablar de los turcos de Turquía, bueno, esa fue la tierra donde nació el apóstol Pablo. La tierra de los griegos, porque ahí es tierra de los griegos. Entonces, ¿qué sucedió? Que estando ellos ahí, después de algunos años, sus padres tuvieron un hijo, al cual pusieron por nombre Saulo. ¿Por qué le pusieron Saulo? Porque sus padres de orígenes hebreos sabían de la historia de un rey, el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Y en memoria de ese rey le pusieron el nombre a Saulo. Ahora, ¿por qué se llama Saulo de Tarso? Porque él provenía de esa pequeña ciudad llamada Tarso. No era un apellido, no era un segundo nombre. Él representaba a esa ciudad donde él era originario por nacimiento, pero por sangre era hebreo. Tenía ahora sí que una naturalización griega al nacer en ese lugar, ya que ese lugar pertenecía al régimen romano. Ese lugar, ciudad de Tarso, estaba bajo el control de los romanos en ese entonces, y Pablo, al nacer ahí, bajo ese régimen de los romanos, se conoció entre los griegos y adquirió el conocimiento de la lengua griega. Por eso Pablo era bilingüe, porque él llegó a dominar la lengua griega y la lengua judía, porque la lengua judía fue enseñada por sus padres. Es como cuando un niño de 2 latinos nace en Estados Unidos. Los padres son latinos, digamos, son mexicanos, el padre y la madre, pero nace en Estados Unidos. Él es naturalizado estadounidense, pero su sangre y sus orígenes son de México. Así era el apóstol Pablo en Tarso.
naturalizado griego, pero de orígenes hebreos. Bendito es el Señor. Por si no sabía usted esa historia. Luego, ¿qué sucedió? Para los propósitos de nuestro Señor Jesucristo era perfecto, porque Él tenía el conocimiento de las dos lenguas, porque Él podía llevar el evangelio tanto a los hebreos como a los griegos sin ningún problema, porque tenía una preparación en letra y en las dos lenguas. ¿Y por qué tenía una preparación en letra? Porque después de pasar su niñez en Tarso, en su juventud, él fue regresado por sus padres a Judea, a Galilea, donde eran sus orígenes, donde estaban los hebreos, para que él se empapara de la ciencia, de la sabiduría y de las leyes que llevaban a cabo los hebreos, es a saber, la ley que Dios le había dado a Moisés para el conocimiento de todos los hebreos. Entonces, al ser instruido por sacerdotes y fariseos bajo el régimen de la ley, él se convirtió, psicológicamente lo prepararon mentalmente, en un verdugo en contra de los cristianos, ya que a él le habían infiltrado en su mente la ideología que todo aquel que no profesara la ley y que fuera en contra de la ley tenía que ser muerto porque era un hereje y traidor a las creencias de Dios. Es como del catolicismo al cristianismo. Todo aquel que no quiere practicar el catolicismo en la época antigua era considerado un hereje, un traidor, y era merecedor de la muerte. De igual manera, Pablo traía esa ideología que les fue dada por los fariseos, guardadores de la ley. Entonces, pero decía yo que Pablo benefició a los romanos, pero él trabajaba para los fariseos y sacerdotes que sentían miedo de aquellos que profesaban el cristianismo. ¿Por qué sentían miedo? Porque sabían que si la gente dejaba a un lado todos los rudimentos de la ley y se enfocaba en la fe en Jesucristo, comenzarían a vivir una vida diferente y donde se apartarían de las enseñanzas de la ley y vivirían bajo la gracia de Jesucristo y bajo los mandamientos de Jesucristo. Y entonces, si tú vivías bajo los rudimentos de la ley, tenías que respetar los líderes religiosos, tenías que considerarlos pues menos que un dios, pero sí gente muy importante, y era donde ellos se pavoneaban como pavorreales y se sentían grandes del cargo que ellos tenían. Los sacerdotes sabían que se les iba a acabar su privilegio, porque si el cristiano hacía a un lado la ley y vivía de acuerdo al nuevo pacto que es en Cristo Jesús, a los sacerdotes se le acabarían los diezmos, primicias, ofrendas, regalías y todos los beneficios que ellos tenían, que aún así se le acabó porque el año 70 después de Cristo el templo fue destruido por un general de nombre Tito y se acabaron los sacerdotes. Entonces, ese era el miedo que ellos tenían, que perder esos privilegios que ellos tenían, donde la gente llegaba a ellos y les decía: traigo un cordero para que hagas un ritual, para que mis pecados sean liberados, más acá te traje 10 ovejas, te traje 10 costales de maíz, te traje fruta, te traje verdura, órale, aquí está. Para eso son para ti, porque tú me estás ayudando con la intersección. Ellos eran intercesores entre Dios y el pueblo. Pero con la llegada de Cristo se acabaron esos intercesores, se acabaron esos mediadores. Ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. La Escritura dice que es Jesucristo. Y se acabó el privilegio para todos aquellos que vivían bajo las leyes de Dios con un beneficio y no realmente por cumplir a Dios. Hipócrita, les dijo Jesús a los fariseos, porque ustedes se preocupan por los diezmos, por las primicias, por las ofrendas, etcétera, etcétera, pero no se preocupan por lo principal, que es el amor, la misericordia, la piedad, el compadecerse del prójimo, de los demás. Ustedes se glorifican, se glorían en la ley, pero jamás cumplen la ley, la usan para sus fines y propósitos. Es como cuando un predicador usa la palabra de Dios para sus fines y propósitos, para su negocio propio, para sus ganancias propias. Este sigue siendo un fariseo. Porque el reino de Dios no se negocia, porque el evangelio de Jesucristo no se negocia, porque el evangelio de Jesucristo es diferente. Entonces, los fariseos sabían que todo eso se les iba a acabar. Los sacerdotes sabían. Entonces, juegan con la mente de Pablo y le dicen: tienes que acabar con esos que andan creyendo en Cristo.
El Imperio Romano cooperó un poco con el cambio del nombre de la tierra de Judá, donde era originario nuestro Señor Jesucristo, Pablo, Pedro y muchos de los seguidores del Señor. ¿En qué cooperó? Que le quitó el nombre de Judá y le puso Palestina, porque ese nombre Palestina no fue puesto por los hebreos, fue puesto por un imperio romano que quería borrar toda la historia que tuviera que ver con el cristianismo y con nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora se llama Palestina, y por eso esa ciudad de Judá, que ahora es Palestina, no es compatible con los ideales de las otras 11 tribus, y por esto esta Palestina está aliada a Irak, que adora a un Dios que se llama Alá, que en otro mensaje vimos que es Baal. Entonces, se está dividiendo, se está destruyendo poco a poco. El diablo ha querido acabar con la historia de esa ciudad de Judá, donde vienen muchos acontecimientos que han beneficiado al cristianismo. Entonces el apóstol Pablo, siendo llamado por el Señor para llevar el evangelio, tuvo que humillarse, tuvo que ser llevado hasta la tierra, y posteriormente el Señor lo tuvo que preparar. Y usted sabe la historia, después que él ya caminó de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, ahora iba en contra de todos aquellos que lo habían instruido y mandado a hacer cosas que él inocentemente había hecho. ¿Por qué mató a Esteban? A Esteban lo mató porque estaba afuera en la calle predicando a Jesucristo. Esos que mataron a Jesucristo tienen que arrepentirse, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y veo la gloria de Dios, y veo a su Hijo sentado allá a la diestra del Padre. Eso les decía a Esteban. Les pregonaba el Evangelio de Jesucristo, y por esto los fariseos y los guardadores de la ley, Pablo, ahí está uno. ¿Y qué hizo Pablo? Estuvo presente en la muerte de Esteban, porque iba en contra de todo lo que ellos querían. Ya realmente no era un cumplimiento de las leyes de Dios, sino que era un beneficio del cual ellos estaban viviendo en esa actualidad. Por eso viene Cristo y dice, mismo Pablo lo dice en una de sus cartas, vacíos son de Cristo los que por la ley se justifican. Pablo lo dijo en Gálatas. Porque ya ahora ya no es por la ley, más es a través de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los que quieran vivir conforme a la ley, vacíos están de Cristo, y de la gracia habéis caído. Porque ahora estamos bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Esto lo decía el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Bendito es el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarda. Deseo que este mensaje llegue a tu vida y que por lo menos un poco quede en tu mente, en tu corazón, y que lo analices. Que hemos creído en un Señor de poder que siempre va a dar la cara por nosotros, siempre y cuando nosotros estemos agarrados de Él. Saulo de Tarso después se convirtió en Pablo, en un fiel servidor del Señor que murió fiel al Señor hasta el día de su muerte. Dios te bendiga. Vamos a quedar pendientes al próximo video. No olvides suscribirte a mi canal y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo.